¿Para qué sirve la gratitud? Lo positivo del positivismo. Muchos años después, frente a la tiranía del espejo y la fatiga del alma, el hombre habría de recordar aquella tarde remota en que la ciencia por fin dejó de buscarle las grietas al muro para empezar a admirar el jardín que crecía entre las piedras. Suena bien para empezar. Así que voy ahora con la invitación de costumbre. Solicitarles una pequeña acción, darle un me gusta si les agrada este capítulo, seguir la cuenta o suscribirse, compartir o comentar. Nada del otro mundo, pero hay que ver cómo me resulta de útil. Gracias por ello y continúo. Durante décadas, la psicología tradicional se había comportado como un médico de pestes, un examinador de naufragios que solo llegaba cuando el barco ya estaba hundido, obsesionada con catalogar los dolores y las miserias como si fueran mariposas disecadas en un álbum de pesares. Pero un buen día, como los mercaderes que llegan a un pueblo olvidado con sus joyas de bisutería y sus rosas de plástico, aparecieron en el horizonte sabios como Martin Seligman, trayendo consigo el invento de la psicología positiva. La psicología positiva no era otra cosa que la audacia de estudiar aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida, incluso cuando el viento de la desgracia sopla en contra. Este Seligman, con el ímpetu de quien descubre el hielo, propuso una fórmula que luce como alquímica, pero que en realidad es la arquitectura del florecimiento humano. El acrónimo de esa fórmula comienza con la E de las emociones positivas, ese rocío de espíritu que nos permite disfrutar del presente. Sigue con la C del compromiso, el estado que el sabio Mihaly Csikszentmihalyi bautizó como el flujo, una experiencia tan absorbente que nos hace olvidar el tiempo. Los viejos relojes se olvidan del tic-tac y uno se pierde en la tarea con la misma devoción con la que un viejo orfebre se dedica a pulir un pescadito de oro. El acrónimo se completa con la R de las relaciones, esas relaciones que nos sostienen, la S del sentido o propósito que trasciende el pequeño patio de nuestros intereses personales, y la L de los logros, esos que nos devuelven la dignidad de sentirnos capaces. Les invito a que escuchen este capítulo como quien oye la lluvia cayendo sobre el tejado, a que se respondan si alguna vez han sentido que el tiempo se les escapó como el agua de las manos porque estaban haciendo algo que amaban tanto que el mundo exterior dejó de existir. Les pido que se detengan a buscar sus fortalezas de carácter, que no son más que esas virtudes naturales que tenemos, esos metales preciosos que llevamos dentro y que, según el psicólogo Christopher Peterson, son las herramientas que utilizamos para labrar nuestro destino. Pregúntense, ¿cuáles son sus 5 fortalezas principales y de qué manera las ponen al servicio de la vida en cada jornada? ¿Fui valiente? ¿Fui curioso? ¿Fui quizá más amable de lo que el cansancio permitía? Y en el silencio de la noche, antes de que el sueño los lleve a pasear, traten de identificar 3 cosas buenas que les hayan ocurrido, por muy pequeñas que parezcan, porque en ese ejercicio de gratitud se esconde el secreto para no sucumbir ante la ceguera del descontento. Sin embargo, debemos movernos con cuidado, porque este pueblo, donde habitan las emociones, también ha llegado una mercancía averiada, una mercancía contaminada a la que llaman positividad tóxica, una especie de dictadura de la sonrisa obligatoria que resulta tan peligrosa como una fiebre mal curada. Esa es la psicología positiva mal entendida, la que se convierte en un veneno cuando nos exige estar felices a toda costa, como si la tristeza fuera un pecado y el dolor una falta de voluntad.
Cuando esos pensamientos pseudopositivos se vuelven un elemento tóxico que nos obliga a negar la realidad, a ponerle cortinas de seda a la tragedia y a decir que todo pasa por algo, frente al cadáver de nuestras esperanzas. El riesgo de esa positividad de escaparate es que nos deja huérfanos de nuestra propia humanidad, pues al reprimir las emociones negativas, que son tan legítimas como el hambre o la sed, terminamos viviendo en una casa de espejos donde nadie se atreve a llorar, aunque sus corazones se estén haciendo trizas. La verdadera psicología positiva, la que nos enseñan los sabios que he mencionado, no es un mandato de optimismo ciego, sin razón, sino la capacidad de encontrar un sentido amable incluso en la penumbra, reconociendo que nuestras relaciones con los demás son el único puente seguro sobre el abismo. No se trata de negar la tormenta, sino de aprender a cultivar el jardín mientras está tronando, sabiendo que la gratitud no es un adorno de domingo, sino una forma de resistencia contra el olvido para toda la semana. Al final del día, lo que nos queda no es la cuenta de cuántas veces hemos sonreído para la foto, sino la certeza de que nuestra vida tuvo un propósito que iba más allá de nosotros mismos, algo que nos une a la gran estirpe de quienes insisten en buscar la luz. Es realmente conmovedor ver cómo hoy nos venden la felicidad como si fuera un electrodoméstico, hasta con garantía de fábrica, ignorando que la alegría impuesta tiene la misma profundidad que un charco en el desierto. Después de todo, no hay nada más deprimente que esa gente que te obliga a ser feliz por decreto, como si la vida fuera una fiesta eterna en la que todos fuimos invitados sin haber tenido tiempo de lavar la camisa. Muchos años después, frente a la fría pantalla de un escáner de resonancia magnética, el ser humano comprenderá que la gratitud no era una simple cortesía de sobremesa, sino una fuerza telúrica capaz de cincelar la arquitectura misma de su pensamiento. Porque resulta que el cerebro es el laberinto de reflejos y relámpagos que llevamos bajo el cráneo, posee la maleabilidad del barro en manos de un alfarero, una propiedad que los sabios de nuestro tiempo, como este otro psicólogo Robert Emmons, quien se asomó un día con sus probetas de optimismo, llamó neuroplasticidad. Esto no es otra cosa que la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones y crear nuevos senderos de comunicación entre las neuronas, como si un jardinero invisible estuviera abriendo trochas en la selva para que la luz del sol toque el suelo. Cuando ustedes se detienen a agradecer, aunque sea por el milagro cotidiano de que el café no se haya quemado, están desatando una tormenta química de una precisión asombrosa. En ese instante, el cerebro libera dopamina y serotonina, los mensajeros de la dicha que corren por el torrente sanguíneo con la misma urgencia con la que corren las noticias de un milagro en un pueblo pequeño. La dopamina funciona como un sistema de recompensa, una palmadita en el hombro de la evolución que nos dice que vale la pena seguir viviendo, mientras que la serotonina actúa como un bálsamo que sosiega la ansiedad, permitiéndonos contemplar la realidad sin el filtro amargo del miedo. Pero el prodigio no termina en la química, sino que se asienta en la geografía misma de nuestra mente. Los estudios más recientes, como los realizados por los psicólogos Joshua Brown y Joel Wong, han demostrado que la práctica constante de la gratitud fortalece la corteza prefrontal medial del cerebro, la región donde se toman las decisiones y se gestionan los afectos, dándole al individuo un control sobre sus tormentas internas que antes parecía un sitio reservado solo para los santos. Al mismo tiempo, el ejercicio de agradecer reduce la actividad de la amígdala, esa pequeña glándula con forma de almendra que es la oficina central del pánico y el estrés. Al calmarla,
La gratitud logra que los fantasmas del pasado y las angustias del futuro dejen de estar gritándonos al oído. Yo les invito entonces a que vean la gratitud no como una obligación moral, sino como un ejercicio de ingeniería biológica. Pregúntense si están dispuestos a ser los arquitectos de su propio bienestar, sabiendo que cada vez que reconocen lo bueno en el otro o en el paisaje o en sí mismos, están ensanchando las avenidas de su paz interior. No es un acto de magia, es un acto de voluntad que transforma la materia gris en un territorio más amable, menos propenso a las sequías del resentimiento, porque, al final, el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y lo que decidimos observar con intensidad. Si elegimos mirar los frutos en lugar de las espinas, nuestro propio cuerpo conspirará para que la vida nos parezca, por fin, un asunto manejable. Es ciertamente irónico que hayamos gastado siglos buscando la fuente de la juventud en mapas imposibles y elixires costosos, cuando el secreto de una mente despejada estaba escondido en la simpleza de decir gracias, aunque sea para darle una lección a ese cerebro nuestro que, por pura inercia evolutiva, prefiere coleccionar naufragios antes que celebrar los barcos que sí llegaron a puerto. A final de cuentas, resulta grato comprender que la gratitud es la puerta abierta, siempre abierta, a nuestra tranquilidad, a nuestra felicidad. El dar las gracias no sencillamente llena el silencio de palabras, sino llena tu vida de sentido.